¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva sección del Ágora Podcast. El día de hoy nos encontramos con Esteban Burgoa Cardoso, quien es uno de los impulsores y fundadores, si mal no me equivoco, de lo que es Generación Bicentenario, que ha sido una plataforma de academia, difusión de conocimientos e igualmente distintos debates que se han desarrollado a través de esta misma plataforma para fomentar el pensamiento político, la participación política juvenil y también, ¿por qué no?, distintas ideas liberales, siendo Esteban parte de lo que viene a ser esta cuna liberal, por así decirlo. Entonces es realmente grato poderte tener en estos momentos. Primeramente, muchas gracias preguntarte por cómo estás, espacio, por quién es Esteban y que nos puedas introducir un poco más a tu y persona sí, desde esta plataforma. básicamente soy el fundador de Generación Bicentenario. Para comentarles un poquito de mí, soy Esteban Burgoa Cardoso, de La Paz. Nací, crecí aquí en esta hermosa ciudad. Liberal de hace prácticamente unos 10 años, ¿no? De esa época, bueno, uno mira cómo están las cosas ahora, si dice cuando yo llegué aquí esto era monte, pero en parte uno se alegra, ¿no? Porque ha habido un gran avance respecto a las ideas liberales. Y bueno, estudié economía en la Universidad Mayor de San Andrés, aunque a estas alturas del partido lo digo con un poco de vergüenza, dado a que varios de los compañeros ahí que están haciendo un caos con esta economía fueron también docentes míos, aunque debo reconocer, y los que me conocen saben que ya en esa época ya les daba palo, y el tiempo uno fue mi docente de economía monetaria, y Montenegro, bueno, me colé algunas de sus clases en macroeconomía. Luis Arce no fue tu docente, ¿verdad? Bueno, después también me fui becado un tiempo a Francia para estudiar ciencias políticas en la Université Lumière de Lyon. Lamentablemente no pude culminar mis estudios por el tema de la pandemia, ¿no? Que creo que a muchos nos trancó algunos objetivos, pero bueno, uno se tiene que reinventar y bueno, posteriormente a eso decido iniciar lo que es Generación Bicentenario, ¿no? Una organización que tiene una base liberal muy fuerte. Propugnamos estas ideas libremente, o sea, es uno de los 3 principios que defendemos, pero también nos hemos dedicado al tema de lo que es la academia como tal, o sea, intentar aprender otro tipo de conocimientos, no solamente abocados al liberalismo, sino a la historia de las ideas en general, que creo que también es importante el comprenderlas, ¿no? En ese sentido se podría decir que, al igual que distintas plataformas, Generación Bicentenario es un ágora donde se puede iniciar un debate más que nada en el tema académico dentro de un país donde la política está ligada al proselitismo y al caudillismo, más allá de un debate filosófico, el cual parece estar siendo monopolizado por el MAS, que hay que reconocer bastante eso. Surgen sin duda distintas corrientes que lamentablemente actualmente en la política nacional, más que la defensa de alguna corriente o pensamiento o tendencia para el desarrollo de respuestas, se ha marcado bajo el caudillismo. En ese sentido, me comentabas de que estudiabas economía en la Universidad Mayor de San Andrés. Cuando desarrollaste estos estudios, ¿cómo nace esa cercanía o quizás esa simpatía? Esa es una de las anécdotas que más me gusta recordar en mi vida académica, cómo me topo con el liberalismo, porque prácticamente fue suerte, y debo decir muy buena suerte. Yo ya en la universidad, durante mis estudios en economía, yo ya me definía antisocialista, anticomunista. Debo decir que, bueno, aquí está mi compañera de vida, mi gatita, y bueno, me encontré con el liberalismo de una manera, como te decía, de una manera por chiripa, por suerte se podría decir. Yo ya tenía esa noción desde el colegio de que el socialismo, el comunismo no funcionaban. Incluso, te soy sincero, no le digan a nadie, pero yo voto desde los 12, y no es porque el padrón esté mal saneado, sino porque mi papá nunca ha sido gustoso de la política. Entonces cuando iba a votar me hacía entrar, yo entraba con él y el que marcaba las elecciones era yo. Así que prácticamente voté desde los 12 años a través de mi papá, y ya desde entonces el MAS a mí ya me tincaba mal, así que puedo decir que desde los 12 nunca voté por la izquierda, siempre intenté votar al menos por su oposición, pero bueno, uno también termina dándose cuenta de muchas cosas con el tiempo, y me encuentro con el liberalismo a través de Hayek. Yo me acuerdo que en una materia que se llama Historia del Pensamiento Económico,
comencé a estudiar un libro que nos habían recomendado, que era Historia del Pensamiento de Landry y Colandre. Decidí leer todos los capítulos porque, bueno, cuando uno estudia economía eventualmente se tiene que poner una camiseta. En la economía hay diferentes equipos, por así decirlo, diferentes escuelas de pensamiento. Están los marxistas, keynesianos, monetaristas, la escuela austriaca, institucionalistas, no institucionalistas, incluso no keynesianos, y así puedo nombrar un montón, los clásicos y demás. Entonces decidí comenzar a estudiar este libro para yo escoger a qué camiseta iba a pertenecer, al estilo de Howard, ¿no? A qué casa me iba a abocar, por así decirlo. Y leyendo a Keynes, leyendo el apartado de Keynes, me encuentro un pequeño recuadro que hace referencia a las escuelas heterodoxas. Unas cuantas escuelas que se habían opuesto a la línea del pensamiento del keynesianismo, que fue el preponderante en el siglo XX y aún todavía sigue siendo muy fuerte. Se la considera la escuela ortodoxa por excelencia dentro de la economía. Y ahí mencionaban un tal Hayek que dice que le había hecho el debate durante el siglo XX y que había intentado refutar sus ideas sin mucho éxito. Solamente era un cuadro de 2 párrafos en una esquina en el apartado del capítulo dedicado a Keynes. Entonces yo llego al liberalismo por Keynes, se podría decir. A partir de cuando leo el nombre de Hayek se me hace un tincazo, y obviamente, como cualquier joven de esta generación, saco mi celular y lo googleo. Y me sale Friedrich Hayek, Premio Nobel de Economía. Y yo dije, si es un Premio Nobel de Economía, aquí en la UNSA, en la carrera de Economía, debe haber un libro de este autor, y no había ninguno. Decidí buscar en el sistema de todas las bibliotecas de la universidad y encontré uno en la biblioteca central, que era Fundamentos de la Libertad. Fui como en el monobloc, en el piso 5 es economía, después del 5º semestre, bajé al piso principal, a la entrada, y ahí estaba la biblioteca central, y saco el libro de Fundamentos para la Libertad y comienzo a leerlo. Y desde entonces, todas las tardes, yo iba a las 4 de la tarde, sacaba el libro, lo leía 1 hora, dejaba un papelito y volvía al día siguiente. Y así comencé a leer a Hayek y leí Fundamentos de la Libertad y me enamoré. O sea, yo dije, esto era lo que estaba buscando. Aunque yo tenía ya nociones, como te digo, antes de ser antiizquierda, creía en el libre mercado, lo único que yo sabía de eso era Adam Smith y el liberalismo clásico. Pero yo sentía que se quedaba corto, que debería haber más. Y en Hayek y posteriormente en la escuela austriaca encontré ese más que hasta ahora sigo defendiendo. Que de hecho, si nos ponemos en rigor, podríamos decir menos. Justamente en ese sentido, menos es más, como es creo que el mantra liberal que podría resumir todas las corrientes. En ese sentido, Hayek es uno de los pensadores que ha defendido la parte más anárquica del libertarianismo, junto con Rothbard. Creo que Rothbard ha ido un poco más allá en ese sentido. Y ahí lo interesante es ver cómo se van desarrollando estas ideas, y creo que dentro de las subcasas dentro de esta gran casa igual hay disputas muy grandes que quizás a veces nos pueden jugar más a favor, más en contra. Con los pragmáticos uno a veces aprende que ya hay que aceptar lo que venga, pero dentro de esos debates es bonito poder identificar las distintas partes del liberalismo que nos dan distintas visiones. Decíamos, o lo molestaba mucho Juan Ramón Rayo en España llamándolo socialdemócrata, siendo que aquí Luis Arce lo consideraría de ultraderecha. Creo que ahí tuviste mucha suerte de terminar del bando correcto y no siendo uno de los estudiantes de Luis Arce, quizás en una de las secretarías del Ministerio de Economía. Pero en ese trajín de la vida se funda Generación Libertad. Quería consultarte cómo es Generación Bicentenario nace por una inquietud, ¿no? Después de que yo vuelvo de Francia, desde su inicio hasta estos momentos, me comienzo a juntar en una suerte de tertulia con varios intelectuales aquí paseños, liderado especialmente por el doctor H.C.F. Mancilla, que es un intelectual muy conocido en toda Bolivia,
Me acuerdo cuando me invitan por primera vez, yo voy a esta primera charla, ellos tenían la costumbre de juntarse cada jueves en un café en Sopocachi y asistí. Entonces, a medida que yo fui asistiendo a esta tertulia, bueno, de buenas a primeras parece que les caí bien y me decidieron invitar de manera recurrente. Aquí se juntaban filósofos, escritores, algún economista, algún politólogo, ya unos reconocidos como Erika J. Rivera, Alexis Prieto, después quién más, Ernesto Vascopé. Y yo veía esto y era como que me daba cuenta que cada semana nos juntábamos en este café para solucionar los problemas del país y luego nos íbamos a nuestras casas y seguíamos nuestras vidas, ¿no? Entonces, y también de estas personas aprendí de que en Bolivia en general y también en La Paz, pero bueno, en general también descubrí eso, es que siempre hubo una cuna de grandes intelectuales en nuestra nación, no necesariamente liberales, sino de todos los diferentes ramos, pero que había gente pensante en Bolivia, había gente pensante. Creo que todavía la hay. Entonces, yo comencé a hilar cabos, por así decirlo. Si yo tengo una habilidad más allá de que creo que tal vez ser inteligente no necesariamente la sea, es que mi habilidad principal es el ver las opciones que hay en el camino y comenzar a unir puntos y comenzar a conectar a la gente y comenzar a conectar aquello que puede funcionar. Entonces yo decía, estas personas que están aquí, estos grandes intelectuales consolidados, creo que podrían ofrecer más, y en mi caso particular fue algo así, porque creo que cualquier persona que en un punto de su vida tiene una luz, por así decirlo, o sea, comienza a pensar lógicamente, racionalmente, se va fuera del río común, del crecer, nacer, estudiar, conseguir un trabajo, jubilarse y morir, o sea, que busca algo más, busca retarse. Este tipo de personas, creo que a temprana edad, cuando tú eres adolescente, te das cuenta que tienes esta luz, así yo le llamo, tener una luz. Y normalmente cuando comienzas a navegar por el mundo de las ideas, te encuentras de que es amplio, tan amplio que llega a aturdirte. Y el contar con alguien que pueda guiarte en ese camino es importante. Y a mí con el doctor Mancilla me pasó algo así. Doctor Mancilla prácticamente agarró y me dijo, ven papito, parece que tienes un poco de talento, te voy a enseñar cómo funciona esto. Y él me comenzó a dar ciertas nociones para yo comenzar a ver qué tenía que estudiar, qué tenía que ver, qué era lo importante, digamos. Y yo dije, como yo, debe haber un montón de jóvenes, igual que tienen esa luz, que tienen esa curiosidad, que quieren ese conocimiento, pero no saben por dónde comenzar. Pero por otro lado tengo yo a estas personas ya consolidadas, que igual en su momento, por lo que me comentaron, pasaron por algo parecido, y conectémoslas. Entonces Generación Bicentenario nace de esa manera, de comenzar a generar una tradición de una organización que igual, aunque tiene tendencias liberales muy fuertes y propugnamos estas ideas, no nos cerramos a discutir otro tipo de ideas, no nos cerramos a estudiar otro tipo de pensamientos, que como hay una frase muy interesante que me gusta ahí, el sabio aprende hasta de sus enemigos, el sabio aprende hasta de sus rivales, y no hay mejor manera que estudiándolos también. Entonces nace Generación Bicentenario, que primero comencé a unir a estas personas, un grupo de amigos igual ya de nuestra generación comienza a sumarse y comenzamos a generar esta sinergia. Y luego decidimos comenzar a generar, invitar voluntarios. Comenzamos a ver que tenemos impacto. Y de repente comenzó a crecer tanto que este año Generación Bicentenario recién va a cumplir 3 años, pero ya estamos en 6 departamentos. O sea, ya tenemos voluntarios en 6 departamentos y parece que de nuestra última convocatoria se va a sumar el 7º. Entonces, eso significa de que hay hambre. En toda Bolivia hay hambre de jóvenes que quieren saber más, que quieren discutir este tipo de cuestiones y que quieren ayudar a impulsar a la sociedad. Y volviendo a la idea inicial, Bolivia siempre tuvo pensadores, es un país con una tradición de intelectuales, aunque no lo parezca a simple vista. Es volver a recuperar esa tradición, volver a recuperar
a esa gente con la capacidad de pensar y repensar Bolivia y volver a retarse, volver a crecer y generar esa sinergia de que los antiguos intelectuales se junten con los nuevos jóvenes que tienen talento para que estos jóvenes en el futuro sean los futuros intelectuales de Bolivia y volvamos a tener esa capacidad, ¿no? Y como tú decías, en un país donde priman los caudillismos, donde priman el culto al líder, creo que nos falta mucho más esa individualidad de pensar por nuestra propia cuenta y retar incluso a los más poderosos, ¿no? Y es justamente, creo que el problema máximo de la oposición, analizándolo con distintos políticos, que no se logra conformar un proyecto a largo plazo debido a que cuando muere la popularidad del caudillo, automáticamente todo lo que viene por detrás fenece al no poder existir esta nueva generación de liderazgos y esta nueva generación de ideas, como lo mencionabas. En ese sentido, y antes de pasar a las preguntas más en detalle de lo que ha sido Generación Bicentenario y el mensaje final para dejarle a la juventud, se analizaba mucho también desde una forma bastante autocrítica qué es lo que ha ido sucediendo con el movimiento autolibertario, con el movimiento libertario desde que empieza a tener un boom de incidencia más grande desde lo que ha sido la victoria de Javier Milei, entre los puntos positivos y los puntos cuestionables. En ese sentido, el movimiento, y siendo bastante autocrítico, ha tenido, creo que, sus luces y sus sombras, entre articulaciones, desarticulaciones, grupos que se inician, que mueren y que se rearticulan, y tenemos en este momento liberales en distintas contiendas políticas, candidatos que se identifican con el liberalismo, mas sin embargo no están todos unificados en un solo bloque, sino que algunos o dependen de partidos políticos tradicionales, o algunos están con el proyecto de Jaime Dun, con Nueva Generación Patriótica, o algunos están aún con el proyecto de Saravia, o quizás dispersos en otras contiendas políticas, y no se ha podido quizás establecer esa unidad. En ese sentido, viéndolo desde distintos enfoques, ¿qué crees que han sido los puntos positivos del movimiento libertario, del movimiento liberal, de esta ola académica también, y los puntos negativos que quizás no se nos ha permitido poder desarrollar una propuesta de proyecto político para el país, y una oferta que pueda enamorar, pero que pueda ser consolidada como una estructura propia y nuestra dentro de esta necesidad tan grande que tiene el país? Ahí totalmente de acuerdo, creo que es necesario, que hemos llegado a un punto en el que es sano hacer una autocrítica como liberales. Creo que todos tenemos que sincerarnos tanto individualmente sobre las cuestiones que habremos hecho mal, como también colectivamente. Ahí por si acaso, para los que ya sé que se asustan con la palabra colectividad, no es lo mismo que colectivismo, pequeño detalle. Tenemos que felicitarnos por el éxito que está teniendo las ideas, ¿no? Y en buena medida eso es mucho gracias a lo que está sucediendo con nuestro vecino del sur, que la Argentina lleva mucho tiempo en este tipo de cuestiones y han tenido muchos logros y eso está impactando a la región. Pero por otro lado también tenemos que aprender aquello que estamos haciendo mal. El liberalismo, para bien o para mal, yo repito esto siempre, es individualista. Y al ser individualista no busca la homogeneidad del pensamiento de las personas que lo componen. No buscamos que todos los liberales piensen exactamente igual, ¿no? Como la izquierda, que busca un pensamiento homogéneo y que prácticamente todos repitan las mismas ideas y exactamente igual. Entonces, al tener todos diferentes conceptos, diferentes ideas sobre hasta dónde es la libertad, si los clásicos pensamientos de si minarquismo, el anarcocapitalismo y demás, entonces eso a ratos nos juega en contra al momento de desarrollar una línea política de pensamiento, porque de cierta manera la política también significa comenzar a marcar línea, ¿no? Esa es la gran diferencia entre el mundo académico y el mundo político. En el mundo político, que ya es una suerte de praxis, tienes que comenzar a tener ciertos lineamientos en el que todos estén de acuerdo. Y en el liberalismo, lamentablemente, cuando comienzan a ver estos proyectos,
todos comienzan a fijarse más en lo que los separa que los une. Es como, o sea, todos estamos de acuerdo que el libre mercado, todos estamos de acuerdo con respecto a la vida, todos estamos de acuerdo con ciertas máximas generales, pero cuando comenzamos a entrar en detalle, ahí ya comienza a ver los conflictos, ¿no? Sale el más conservador que te dice, no, la vida es el debate que más desune es el tema del aborto. El más conservador te dice la vida es desde la concepción, el más progresista te dice, bueno, es que hay que verlo, tal vez es desde el tercer mes y demás. Y ya comienza la gente a desconectarse, en vez de olvidarse de aquello que es lo más importante, al menos para mí, dada la circunstancia de Bolivia, porque te soy sincero, no sé si ahorita el debate del aborto tenga que ser importante. Yo creo que ahorita más pasa por la economía y por la política, por así decirlo, y creo que ahí la mayoría estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, pero en vez de abocarnos en esto, que es lo grande, que es lo que prima, lo urgente, nos estamos abocando en esto otro, y ahí a la gente comienza a tratarse mal y demás. Y también en el liberalismo hay muchos egos, hay egos muy grandes. Me meto yo en la bolsa, ahí los egos y sacan el famoso libertómetro, ¿no? Yo soy más liberal que tú, que vos no sabes del liberalismo, que que el otro, y eso al final termina siendo un juego de egos, y eso termina repeliendo este tipo de unidad. Ahora, como tú dices, estamos separados en diferentes bandos, es verdad. Y creo que eso pasa porque ahí tenemos que ya nosotros los liberales pensar de que tenemos que construir nuestra casa. Y ese es uno de los grandes errores que igual tenemos que aprender de la política nacional al momento de comenzar a construir nuestra casa. Primer error que tenemos que tomar en cuenta, la casa basado de un partido liberal, para mí esa es la máxima, todos los liberales deberíamos trabajar por un partido, tener nuestra casa, luego nos entramos a esa casa y nos sacamos la mierda entre nosotros, perdón por la palabra. Y ahí nos ponemos a debatir, nos ponemos a pelear y discutimos que el otro, poniendo unas máximas en las que todos estemos de acuerdo y en los detalles ya nos peleamos, pero en nuestra casa. Ahorita estamos en casas ajenas, en casas de este tipo en estas casas de caudillos. La casa que nosotros deberíamos construir debería estar basado en una idea, que es la libertad, y punto. No detrás de un liderazgo. Y ahí yo dejo a todos los grandes liberales que ahorita están sonando, que aplaudo sus luchas y aplaudo lo que estén haciendo, pero ellos tendrían que ser uno más en el proyecto. Porque si cometemos el mismo error de construir nuestra casa basado otra vez en un hombre, en un posible candidato que tal vez podría ganar, vamos a entrar en el mismo juego que siempre hemos entrado. Y nosotros creo que lo que queremos generar es una casa, una institución que perdure en el tiempo. Porque como tú bien lo decías, los hombres les pierden popularidad, les pasan cosas o mueren. Las ideas no, las ideas perduran. Y creo que deberíamos nosotros ser ese ejemplo dentro de la política boliviana de cómo tiene que ser un partido, de cómo ser un partido que tiene que estar basado en una idea, en un proyecto de país, en un proyecto de nación, de lo que queremos ser. El segundo error que tenemos que, yo creo, tomar en cuenta, o sea, aparte de uno es el cómo nace el partido y el otro es el tema del caudillo. Tenemos que dejar esta práctica de lado, tenemos que dejar esto de lado. Y tres, tenemos que los liberales comenzar a pensar en una situación mucho más práctica dentro de la política, ¿no? La política no es lo que pensamos nosotros desde el mundo de las ideas. Creo que los liberales recién hemos estado un muy buen tiempo aquí arriba aprendiendo sobre el liberalismo y demás, y recién estamos comenzando a tocar el suelo de cómo funciona este mundo, de cómo de verdad es las cosas en la práctica, que no necesariamente es como nos lo pintan ahí arriba. Entonces, tenemos que aprender a jugar este juego. Ahí tenemos muchos años en contra. El liberalismo, digamos, los primeros intentos de que los liberales entremos en política ha sido hace unos 4 o 5 años. El Partido Comunista existe más de 70, el MAS existe más de 30, 40 años. O sea, ellos en la práctica, tenemos que ser sinceros, por mucho que nos duela y siendo humildes, nos ganan años luz en experiencia. Entonces tenemos que comenzar a intentar también comenzar a tener esta experiencia. Y el último punto y el más importante es que nosotros, a diferencia y esto lo voy a decir por todos los candidatos, por todos, no nos tenemos que acordar que las elecciones existen un año antes de que se den. Casi todos los candidatos, toditos han cometido este error. Se han acordado el 2024 de que hay elecciones el 2025. Nosotros deberíamos comenzar a trabajar en esto desde el día 1 después del 17 de agosto. Desde el día 1. Tenemos 5 años para comenzar a hacer esto.
tenemos que ponernos las pilas ya. No tenemos que acordarnos poco antes de que comiencen las elecciones, de que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Creo que esas son lecciones que tenemos que aprender y llevarlas a la práctica y hacer esa mea culpa, ¿no? Y un poco alejarnos de la demagogia. Creo que el liberalismo está comenzando a entrar una suerte de... ya me ha pasado a mí de que me han dicho zurdo, por ejemplo, por hacer una crítica a mi ley. O sea, algo lindo del liberalismo es que los liberales no tenemos santos, no tenemos dioses. No es como el marxismo que aquí está el capital y todo lo que diga el capital es la sagrada verdad y ahí se está claro. Los liberales estamos dispuestos a criticarnos y es la única manera de mejorar las ideas, porque nada que sea humano es perfecto. Y todo esto se puede mejorar. Entonces, creo que incluso criticar nuestras propias ideas va a hacer que el liberalismo avance, que no nos estanquemos. Y en ese sentido es igual importante recordar este distinto juego por la soberbia o quizás la prepotencia de distintos actores, que muchas veces igual se veía esto en la política práctica y estando dentro de algún partido, que muchas veces dentro de la academia o dentro del tema institucional pesa mucho el tema de, elitista o de dónde ha salido cada pensador, y muchas veces eso no logra enamorar a la gente, e inclusive en la conformación de agrupaciones es algo que resta bastante, y ahí las peleas entre liberales y para ver quién resalta más o no, igual en ese mismo pensamiento que Ayn Rand podría llamarlo el egoísmo racional o esta necesidad de sobresalir constantemente, ha generado ese ambiente tóxico. Y justamente en este punto de reflexión el Rincón busca intentar reintegrar de alguna forma los distintos movimientos que están un tanto dispersos, y a ver qué pasa, porque estamos a nada de las elecciones y hay candidatos liberales en distintas circunscripciones, pero con distintos partidos y entremezclados con otros candidatos que no tienen nada de liberalismo o quizás ni siquiera saben nada de ideas políticas, que es alarmante. Entonces ahí el voto en bloque es algo que al menos en esta elección podría llegar a ser un pensamiento irracional o fanático sesgado por lo que dicte el partido político. En ese sentido, buscar esta reestructuración es algo bastante importante, y al menos desde esta plataforma vamos a buscar darles la cobertura a todos. Y en ese sentido, quería consultarte, y dentro de lo que has podido desarrollar y en el aporte desde cada trinchera a la difusión del pensamiento liberal y la construcción de estas ideas, ¿cuál consideras que ha sido el trabajo, el proyecto más importante o que consideres hasta este punto de estos 3 años de Generación Bicentenario el highlight de la organización? Bueno, hemos tenido muchos proyectos que han tenido alto impacto, pero yo sinceramente creo que es el proyecto de voluntarios. El voluntariado como tal para mí es el centro de todo lo que significa Generación Bicentenario, y aparte es la acumulación de aquellas personas que no solamente quieren quedarse ni a un evento que realiza la organización y bien gracias, sino quieren involucrarse, quieren aportar, quieren trabajar en eso. Entonces en ese sentido creo que el programa de voluntarios ha sido totalmente exitoso. Incluso el hecho de que estemos en 6 departamentos fue obra de la suerte. Ahí otra vez creo que la suerte nos jugó en nuestro favor. Hace un año cuando estábamos sacando la publicación del voluntariado, yo mando la publicación por Facebook y me olvido de un pequeño detalle, que solamente era para La Paz. Y de repente comencé a ver formularios de diferentes departamentos y yo inicialmente pensaba agarrar y decir: disculpen, muchas gracias por el interés, pero solamente es para La Paz, mil disculpas. Y hay uno de nuestros líderes, ahí Gonzalo, que es el encargado de la parte de tecnología e innovación, me dice: pero intentémoslo, Mex. A ver, veamos qué sucede. Si sale mal no perdemos nada y si sale bien ganamos mucho. Y ahí crecemos. Y ahorita, por ejemplo, ya somos un grupo de 50 personas más o menos en toda Bolivia. Y creo que ese es el alma, ¿no? Y a medida que los voluntarios se van involucrando, comienzan a recibir formación y demás, ves que esto comienza a crecer. Cada vez he visto más personas que se lo toman mucho más en serio, mucho más a pecho.
Y yo confío en ellos, de que yo creo que ese grupo, esa gente va a ser los que en 20 años los vamos a leer nosotros en sus columnas, los vamos a ver escribiendo libros, los vamos a ver impactando, porque este trabajito que queremos hacer por Generación Bicentenario es un trabajo de largo plazo. Yo no creo en las revoluciones normalmente te devuelven al lugar donde has comenzado. Hasta su mismo nombre lo dicen, una revolución es un ciclo, es un mismo eje. Lo que genera cambios permanentes son los cambios culturales. Y eso es lo que estamos buscando con Generación Bicentenario. Tal vez nos va a tomar muchos años para ver el impacto como tal, pero cada voluntario, cada persona que se inmiscuye es una luz que comienza a compartir esto. Yo cada vez que hay una bienvenida de voluntarios, yo siempre les repito, Generación Bicentenario es una suerte de regalo, no es mío. Generación Bicentenario es algo que queremos que trascienda en el tiempo, es una idea. Y este pequeño regalo que alguna vez se me ocurrió a mí con el apoyo de otras personas, hoy día se los doy. Pero no es un regalo con el que se tienen que quedar, es un regalo que tienen que ir por la vida y lo tienen que seguir esparciendo una y otra vez y hasta donde lleguemos. Porque yo sinceramente creo que el éxito de la organización, vamos a poder decir que somos una organización totalmente exitosa el día que yo pueda decir ya no puedo o ya doy un paso al costado y la organización siga funcionando. El día que eso suceda, que la organización exista por su misma cuenta, que yo creo que cada vez estamos más cerca de ello, vamos a decir que hemos generado una cultura, una nueva cultura, y creo que lo estamos haciendo entre el ágora, los debates, las charlas, la gente que se nos acerca, incluso hasta los masistas, te cuento que les gusta venir al ágora. Por ejemplo, hemos tenido un par de invitados del MAS y del lado de Vista para debatir sobre temas fuertes, y venían con su gente. Obviamente siempre hay como esa tensión, pero nosotros les decíamos, ok, aquí estamos hablando de ideas, aquí estamos hablando de debate. Entonces, ellos les decíamos, ok, vamos a debatir, vamos a pensar juntos. Y se les comenzaba a bajar los humos, y los comenzabas a ver de que estaban dispuestos a escucharte. Y porque ellos también se sentían de que no estaban amedrentados, digamos. Yo creo que Bolivia actualmente está excesivamente polarizada, pero una polarización que ya nos puede llevar a la violencia. Al final la academia y la política se trata de debatir. Es una forma pacífica de solucionar los problemas, y nos estamos olvidando de eso. Todos nos estamos olvidando de eso. Hay que tomar en cuenta de que jamás en la vida, y creo que pensar diferente sería pensar en una utopía, vamos a ser absolutamente todos liberales. Los marxistas van a seguir existiendo, los anarquistas van a seguir existiendo, los socialistas y demás van a seguir existiendo. Y más allá de que si esté o no de acuerdo con sus ideas, lo que no estoy de acuerdo, y eso es un principio liberal, es que queramos abocarnos a la censura, que queremos abocarnos al control estatal para censurar a ciertas personas, y que incluso recurramos en mucha manera al insulto y ese tipo de cuestiones. Los liberales creo que tenemos, hasta por la forma en la que pensamos, tenemos que ser un ejemplo para todas las corrientes políticas, y decir, el legislativo es un lugar donde todos nos sentamos, charlamos y hablamos con un alto nivel de nuestro pensamiento. Sería muy interesante de que nuestra asamblea sea un espacio donde tú veas a intelectuales, a pensadores, legisladores, economistas y demás debatiendo brutalmente, o sea, no necesariamente siendo amigos, sino ahí los liberales citando a Hayek, a Mises, y lo veas al frente al marxista de turno diciendo, pero Gramsci, pero Marx y y demás. Hasta eso sería bello. Lo que ahorita vemos es que es puro chisme y puro cotorreo, digamos, ni siquiera llegamos a ver que haya ese nivel. Creo que es intentar cambiar eso, ¿no? Intentar que el estándar suba para todos, de que sean las ideas las que primen. Yo creo que ahí Bolivia sí va a poder sacar pecho y decir, somos una nación de gente inteligente. Ahí pasar de un debate entre las ideas de Hayek y las ideas de Lenin, de lo que tenemos ahora, que es saber si realmente Héctor Arce se filtró su número en algún periódico como dama de compañía o no, que es o ver de nuevo el trasero de José Ormachea al vivo. Creo que sería una diferencia bastante abismal, y para eso aún tenemos bastante trabajo que hacer. Y al menos desde el tema comunicacional acá el Rincón va a seguir presente, y en ese sentido quería consultarte como parte final,
¿Qué mensaje final quisieras dejarle a la juventud que va a estar viendo esto y que después esto va a quedar como un registro testimonial de qué estaba pasando en la política nacional y en el movimiento libertario un día como hoy, 30 de mayo del 2025, a casi menos de 90 días de las elecciones nacionales? El mensaje que quisiera dejar ahí citando a Hannah, bueno, no está Hannah, pero ella se llama así por Hannah Arendt, citando a esta filósofa. En su libro de Eichmann en Jerusalén, ella llega a la conclusión de que aquello que causa más daño a la sociedad es gente que se niega a pensar, gente que se niega a pensar por sí misma. Aquello que nos hace humanos es nuestra capacidad racional de poder resolver problemas complejos y pensar por nuestra propia cuenta. Y basado en eso, mi mayor consejo al resto de jóvenes y a la sociedad en general es: piensen por ustedes mismos, pero piensen bien, aprendan, estudien, rétense, vayan más allá. No necesariamente lo que incluso los liberales digamos es la verdad absoluta, y no se queden tampoco con aquello que ya creen. Incluso es, creo, una responsabilidad individual el levantarse cada mañana y preguntarse a sí mismo si las ideas que uno está defendiendo son las adecuadas. Y todos los días deberíamos cuestionarnos eso. Porque al final, insisto, somos humanos, somos falibles, somos capaces de equivocarnos, pero también somos capaces de mejorar. Entonces, ese sería mi mensaje. Piensen por ustedes mismos, no dejen que alguien más se lo piense, no nos dejemos llevar por las ideas básicas, por los eslogans, por las caras bonitas y aquello que todo se ha vuelto tan banal en esta época, ¿no? Yo defiendo el liberalismo a capa y espada, pero lo defiendo racionalmente, lo defiendo porque creo que es la mejor manera de llegar a ser una sociedad desarrollada, una sociedad como la que yo deseo para Bolivia, pero no porque sea un dogmático convencido de la libertad, sino porque eso me lo ha demostrado tanto mis estudios como mi idea de pensar. En el peor de los casos, como decía Marco Aurelio, si estoy equivocado y alguien me lo demuestra, de buen parecer cambiaré de opinión, porque yo busco la verdad, que nunca daño a nadie, no como la mentira. Entonces, ese sería mi mensaje. Más que un mensaje liberal, es una apelación al pensamiento crítico. Creo que eso es algo que nos falta en demasía, y más en esta época, y más en momentos tan cruciales como este 2025, que es nuestro bicentenario. Y justamente como mencionaba ahora en las reflexiones de Ayn Rand, la política debería de ser un pensamiento más racional y objetivo, guiándonos bajo el tema del objetivismo, como fue ella justamente la misma madre de esta corriente de pensamiento. Y es bonito poder contar con distintas participaciones como la tuya y distintos liberales en esta plataforma. Agradezco mucho tu participación. Esperemos que realmente podamos tener una Bolivia más académica, con más ideas, y no necesariamente una Bolivia más sexy. Entonces aunque una Bolivia más sexy igual no es una mala idea, pero con pensamiento y raciocinio. Entonces estamos en eso. Te agradezco mucho por tu participación y espero no sea la última. Creo que sí, gracias Omar una vez más por tu tiempo, y saludos a todos aquellos que están escuchando. Y bueno, aprovecho la oportunidad para invitarlos a los eventos de Generación Bicentenario. Como les comentaba, tenemos muchas charlas en diferentes departamentos, y bueno, síganos en nuestras redes y súmense, no necesariamente se tienen que unir, pero el que más personas, incluso con pensamiento diferente, puedan compartir, va a hacer que esto crezca.